Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos los que estamos. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Elida Yesenia Hernández Gutiérrez, yo soy psicóloga de formación. Estoy actualmente en el Centro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad de DIF Jalisco. Nosotros nos encontramos adentro del Bosque de los Colomos y ahí tenemos talleres prelaborales. De hecho, el tema que anteriormente dio la ponencia de las 9 de la mañana, justamente estaban hablando de talleres prelaborales o laborales, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, también tengo participaciones en una asociación civil de terapia integral para niños con autismo, donde también estamos ahí apoyando con algunos temas de autismo con Escuela para Padres, ¿no? El día de hoy voy a traer este tema que dice respuesta al diagnóstico de autismo, etapas de duelo. Antes de comenzar un poquito de lleno con el tema, me gustaría preguntarles, veo que por acá hay mujeres, no sé quién de ustedes son mamás, si levantan la manita nada más para ubicar. ¿Alguien? Ajá, por acá tenemos 2 mamás. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles, esta pregunta puede ser nada más para que ustedes piensen un poquito en ello, ¿no? No tanto como para que me la contesten. O si también quieren participar y quieren contestar, no hay ningún problema, ¿no? Buenos días, bienvenida. Me gustaría preguntarles, recordando, pues no sé qué edades tienen sus hijos, pero cuando supieron que tenían o que estaban embarazadas y que ya tenían por ahí, previo a un próximo bebé en la familia, ¿qué fue lo primero que pensaron? Les estaba preguntando acá quiénes eran mamás, por acá levantaron la manita, y les estaba haciendo esta pregunta como de reflexión. ¿Qué pasó cuando nos dieron ese diagnóstico, esa información, perdón? Ya me estoy adelantando. Que nos dijeron que estábamos embarazadas. Posiblemente si nos ponemos a retomar en ese tiempo, pues a lo mejor ahorita es como decir, pues no me acuerdo, ¿verdad? Estaba a lo mejor, me enteré 3 meses después, o a lo mejor ha habido mamás que se han enterado prácticamente cuando van a dar a luz, ¿no? Entonces es como de, pues no tuve ni tiempo de cómo asimilar esta información, ¿no? Para otras mamás puede ser que ya tenían a lo mejor otro hijo, y entonces ya el segundo posiblemente ya lo estaban esperando. Pero esta pregunta, me comencé a hablar de esto porque es interesante saber qué sucede cuando uno está esperando ya a su primer bebé, o al segundo, o al tercero, o el número de bebé que tengamos, ¿no? Por lo general nosotros creamos expectativas en ese pequeño, ¿no? No solamente son expectativas, sino que lo idealizamos, independientemente de si en ese momento teníamos pareja, si no teníamos, qué contexto estaba sucediendo alrededor de este embarazo. Nosotros como mujeres, como mamás, pues de pronto empezamos a hacer estos proyectos, ¿no? O estamos idealizando a ese bebé. Luego comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿va a ser niño? ¿Va a ser niña? A lo mejor ya tengo un niño y quiero una niña para que sea una parejita, y a lo mejor al primero ya le puse el nombre del papá, y al segundo yo quiero ponerle el nombre del mío, y bueno, ¿qué van a hacer? A lo mejor yo quisiera que fueran como yo. O también pensamos, o no quiero que pase lo que yo pasé, ¿no? A lo mejor mi vida fue muy difícil, y pienso, no, cuando yo tenga mi primer bebé, o al segundo, el número de bebé que sea, empezamos a idealizarlo, ¿no? Comenzamos a hacer proyectos, también proyectos en la casa, ¿no? También, a ver, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a vivir? Pues en la casa de nosotros, ¿verdad? O lo de los abuelos también, ¿no? De pronto también allá los abuelos le están haciendo un cuarto al próximo nieto, que a lo mejor es el primer nieto o el segundo. Entonces empezamos a crear todas estas cosas en nuestra mente. Empezamos a hacer nuestros planes, bueno, ¿dónde va a dormir? Porque posiblemente la casa es pequeña, o si es grande y tenemos por ahí una oficina, bueno, ya le echamos el ojo, ¿no? A la oficina y decimos, va a ser la recámara del bebé. Estamos entusiasmados, ¿no? Con la llegada del bebé. Son algunas de las emociones que comenzamos a pasar. Hay sueños, expectativas. En algunos casos, donde la situación es compleja, esto también puede tenernos experiencias también negativas desde el inicio, ¿no? Puede ser que no tenemos redes de apoyo, qué vamos a hacer con nuestro pequeño, dónde va a vivir, porque a lo mejor ya somos muchos. Pero todo esto siempre tendemos a hacer estos planes, ¿no? Estamos pensando qué va a suceder con nuestro bebé, ya por ahí nos estamos imaginando, ya nos estamos idealizando, a lo mejor no estaba como tal programado, pero ya dijimos, bueno, está muy bien.
voy a trabajar a lo mejor más, o a lo mejor ya no trabajo, todo va a empezar a cambiar, ¿no? Inclusive las dinámicas familiares. Entonces, nuestro pequeño ya por fin nace. Cuando nace, pues este pequeño empieza a desarrollarse. Si somos mamás primerizas, pues la verdad es que todo nos va a agarrar de sorpresa porque aún no sabemos nada del desarrollo de los niños. Nosotros ya nada más tenemos a nuestro bebé y ahora sí que como luego por ahí se dice la frase, como Dios nos da a entender, empezamos a criar a un niño, ¿no? Y ya por ahí a lo mejor las abuelas ya nos empiezan a ayudar, ¿no? Mírale así porque el niño está llorando todo el día, tiene cólicos, tiene un montón de necesidades que no sabíamos que tenían. Nosotros ya no dormimos como dormíamos antes y todo esto empieza a cambiar. Pero de alguna forma nosotros nos vamos como adaptando a esos cambios, el bebé también empieza a adaptarse a nosotros y pues ahí va creciendo nuestro pequeño. Vamos con el pediatra posiblemente y el pediatra nos dice, no, pues ya hace esto, sí hace esto ya lo hizo, entonces los famosos hitos del desarrollo, ¿no? Que por ahí, si nosotros lo pensamos en retrospectiva, cuando tenemos señales de alerta en un pequeño y nos vamos a que nos hagan un diagnóstico, una evaluación, recordamos que ahí en la consulta, en el consultorio nos preguntaban los especialistas cómo fue el desarrollo de su hijo. Y a veces hasta ese punto que hay algo que nos empezó a llamar la atención y empezamos a recapitular y decimos, bueno, pues mi hijo según yo estaba dentro de lo esperado. Salvo que a veces ya tenemos a otro primer hijo y este ya es el segundo, ahí podemos hacer como este tipo de comparaciones de pronto, ¿no? Fíjate que mi hijo el más grande, Pedrito, le vamos a poner al más grande, Pedrito, pues no sé, yo a los 6 meses yo lo veía que se sentaba solito y luego de pronto pues ya todo se echaba a la boca y luego de pronto lo vi gateando y luego ya al año empezó a dar sus primeros pasos y luego ya empezó a correr. Pero qué raro porque con Luisito, que es el segundo hijo, ya no empieza a pasar lo mismo. Si tenemos otro hijo, ya un hijo grande, tenemos como algún punto de comparación, ¿no? Y decimos, a ver qué está pasando. Pero a veces sucede que con madres primerizas y tienen un niño con un desarrollo que no es típico, entonces posiblemente no se dan cuenta que algo está mal, porque piensan que ese desarrollo es el esperado. Nada más es como de, pues sí, como que se levanta, como que está dormido todo el día, pues como que sí llora en la noche o se despierta. Y algunas mamás podría ser que les brinquen algunos foquitos rojos de bebés, a otras posiblemente no. Entonces empieza el desarrollo y a lo mejor al primer año uno no se da cuenta, o a lo mejor comienza a tener ya 2 añitos, 3 añitos, y entonces nos damos cuenta posiblemente a los 2 años que nuestro bebé todavía no habla. Y a lo mejor es porque ya fuimos con una amiga que tiene un niño de la misma edad y vemos que el niño parece un periquito, ¿no? Y decimos, caray, a ver qué está pasando, pues mi hijo apenas dice mamá y papá y agua, ¿no? Entonces es cuando de pronto podemos decir, algo está pasando, ¿no? Porque, pues no sé. Y luego nos sucede, de pronto se vuelve un peregrinar en algunas mamás, de llevar a sus hijos con el pediatra, y nos ha tocado, tristemente, que una mamá me impresionó mucho porque nos dijo que a los 5 años su hijo no hablaba. O sea, imagínense a los 5 años. Y fue con el pediatra y el pediatra le dijo, no, eso es normal, usted no se preocupe. O sea, va a entrar a la escuela, a la primaria, y ahí con todos los niños va a empezar a hablar todo lo que no hablaba. A ver usted, y hasta les pregunta, ¿no? ¿Usted a qué edad habló? No, pues sí es cierto, se me hace que yo también me tardé en hablar 3 años o 4 años. Y entonces, ahora sí que estos parámetros que tenemos dentro de la misma familia, pues también están muy desubicados, ¿no? O sea, no es la edad esperada en la que el niño ya debería de estar hablando. Entonces es como de, pues bueno, el doctor ya me dijo, ¿no? Y el doctor sí dijo que no tengo ningún problema, pues nosotros seguimos ahí, ¿no? Pero luego imagínense que aquí tenemos de pronto, podríamos decir como 3 escenarios. Un escenario es donde el niño, pues, se sienta a los 6 meses, al año da sus primeros pasos, comienza a decir por ahí algunas palabritas, ya dice mamá, ya dice papá, ya dice agua, empezó a caminar, pero de pronto posiblemente a los 2 años deja de hacer todo eso. Ese es un escenario donde el desarrollo se ve que va como debería de ser evolucionando y de pronto parece que hay una regresión. Las primeras palabras que decía las deja de decir.
Y es cuando las mamás comienzan a ir a investigar qué está pasando con su pequeño, ¿no? Porque ya hay algo de, bueno, es que si ya decía esto, ¿por qué lo dejó de hacer? Y luego refieren que el niño ya sea contacto visual, pero que ahora ya no voltea a ver a nadie. Y que entonces uno le está hablando, Pedrito, y ya no voltea para nada. Y hasta inclusive dentro del desarrollo, podría ser que diga uno, ¿no será que no escucha? O sea, ¿no será que está sordo mi hijo? Bueno, perdón, ese es otro segundo escenario que ya me estoy adelantando. Un escenario era este, donde el desarrollo iba bien, pero de pronto hubo algo y como que hubo un retroceso. El otro escenario es donde hay un desarrollo y de pronto parece que no está el desarrollo normal. O sea, ahí vemos signos muy marcados desde pequeño. Inclusive puede ser bebés que para darle el seno materno, los niños se van, se voltean, se molestan, están inquietos, no toleran que los abracen, o sea, de muy pequeñitos. Entonces empieza uno a observar desde chiquitos que algo está pasando. Y ahí podemos observar algunos signos como este que yo les mencionaba de que no voltean cuando les hablan. Oye, Diego, y no voltean para nada. Y entonces como mamá o papá empiezan a preguntarse, ¿no será que no escuchan? Y entonces ya lo llevan a revisar y ya les dicen, no, sí escucha. O ustedes mismos en casa se pueden dar cuenta, no, bueno, es que cuando yo le hablo no voltea, pero se cayó una cazuela y de pronto volteó. Pero si yo le hablo no voltea. Entonces tenemos ahí un escenario donde ya es un desarrollo atípico, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? Pero hasta después nos empezamos a investigar, ¿no? Tenemos niños que también de pronto pareciera que todo va normal, pareciera, pero así como con mucho trabajo. Podríamos decir que ese es como el otro escenario, ¿no? O sea, sí le cuesta trabajo, pero sí lo está logrando. O sea, sí se está trazando, pero sí lo llega a lograr eventualmente. Y va a haber otros niños que de pronto no van a tener mejorías, ¿no? Al contrario, podemos observar como que tiene más cosas que les empezamos a observar, por ejemplo, la comida. Hay mamás que refieren de que es que el niño comía de todo cuando estaba chiquito, pero ya no come nada. De lo que ya le gustaba, dejó de comerlo, ¿no? Y cuando cuando entran, por ejemplo, al preescolar, son niños que además no toleran los ruidos, a lo mejor están llorando de todo, a lo mejor son niños que están apartaditos y la maestra les dice, no, pues es que el niño no quiere jugar, salimos al recreo y está ahí en un rincón. Son niños que son apartados y muchas veces en las que se dan cuenta también de esto, si no es en casa, son las maestras, porque ellas comparan no sé, tienen 30 niños, 29 tienen un desarrollo esperado, pero uno no. Entonces ese niño está teniendo un desarrollo atípico, ¿no? Entonces, en este camino de preguntarnos, ya sea en alguno de estos escenarios que vimos, que desde chiquitos ustedes observaron algo raro, pero entonces iban con el pediatra y el pediatra les decía, no, todo está muy bien, todo va a funcionar. Luego entra al kinder, posiblemente al preescolar, ahí empiezan a ver otras observaciones que hacen ustedes, no, es que esto no es normal, no puede ser normal. Y era lo que les mencionaba, que empieza a haber como una especie de peregrinaje, ¿no? De que van de aquí para allá, de allá para acá, no saben si está sordo, no saben qué está pasando, no saben si tienen problemas de la vista porque no voltean a vernos. Y en esta parte donde está uno preguntándose qué es lo que está sucediendo, es que uno va con algunos especialistas hasta llegar al punto de obtener un diagnóstico. Y aquí ya nos encontramos en esta parte del diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? A mí me gusta también de pronto utilizar, decir algunas definiciones, ¿no? Porque hablamos del diagnóstico, pero ¿qué es el diagnóstico, no? El diagnóstico es un proceso deductivo en el cual un especialista o varios, basándose en sus conocimientos y en la experiencia clínica, valoran una serie de observaciones y datos y los comparan con las características que describen los sistemas actuales de clasificación y diagnóstico aceptados. Nosotros no podemos nada más por el hecho de decir que vemos a un niño que se tapa los oídos y porque se tapa de la luz o porque mueve sus deditos o porque alinea los cochecitos, nada más por el simple hecho de ver que hace esto, decimos que tiene autismo y damos un diagnóstico como tal. No, acá nos dice que el diagnóstico lo tiene que hacer alguien que es especialista, pero además que nos tenemos que basar en algún manual que sea estadísticamente comprobado, y nosotros nos basamos, por ejemplo, en el DSM-5, que es el manual de diagnósticos de trastornos de la Asociación Psiquiátrica Americana, en su versión 5 revisada, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-11.
En estos dos manuales nos dice qué características tendría que tener una persona para que yo le pueda dar un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, bueno, basado en todo esto, es que al final algunos mamás y papás están recibiendo el diagnóstico de sus hijos que tienen autismo, ¿no? Pero ya les hicieron justamente algunas pruebas, esta observación, alguien que conoce de lo que es el autismo y les puede entregar un diagnóstico. Cuando nos entregan un diagnóstico es muy importante el diagnóstico no para etiquetar a una persona, no como para decir, bueno, mira, es que fulanito tiene esto o es esto, sino que eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos implementar como tal, hacer una intervención lo mejor posible para que cambie, ¿no? Es importante que nosotros tengamos un diagnóstico entre más pequeñitos mejor, porque desafortunadamente, y no es de verdad por estar hablando mal de ningún especialista, pero nos da mucha tristeza que las mamás han pasado por 4 años, 5 años, 6 años, y los médicos le están diciendo que es normal que el niño no hable, que el niño haga esto, y entonces nos estamos perdiendo de muchos años valiosos donde podemos tener una intervención y que esa intervención puede hacer la diferencia, ¿no? ¿O qué sucede también en aquellos niños que yo les mencionaba al inicio en un desarrollo que, como con mucho trabajo, pero ahí la van llevando, pues, o sea, ya pasaron la primaria, ya pasaron, inclusive llegan a la secundaria, pero cada vez que ellos están pasando a un nuevo nivel, en el caso escolar, están teniendo mayores retos. Y entonces nos encontramos a chicos que ya en la secundaria es casi imposible que de decirlo de esta forma, sobrevivan con la presión del entorno y son chicos que ni siquiera tienen un diagnóstico. Nos encontramos también en la edad adulta mujeres y hombres con diagnóstico de autismo que sin saber que era autismo los están diagnosticando de pronto con personalidad límite, con bipolaridad, porque no entienden por qué están teniendo todas estas conductas, pero los encasillan aquí donde no deberían de estar, ¿no? Pero vamos a regresar a esta partecita del del diagnóstico de autismo que decíamos. Otra cosa importante, no solamente que el diagnóstico es algo como que tengamos que ponerle un sello como para etiquetarlo, sino qué podemos hacer, ¿no? Con esta información que tenemos. El diagnóstico además no es un pronóstico. Nadie podría darles un diagnóstico y decir, no, pues es que el pronóstico es muy reservado, o sea, no sabemos cómo la va a pasar. No podemos reservarnos porque ni siquiera, no podríamos decir como tal un pronóstico, no. En la actualidad se están aventurando muchos a decir, no, su hijo no va a hablar, o sea, ahorita no tiene lenguaje, no va a hablar, no va a poder lograr esto. O sea, yo me quiero imaginar a mamá que estábamos platicando en un inicio, con todos esos sueños, esas idealizaciones, esos planes, para que venga alguien y le diga que el hijo no va a ser ese hijo que estaban ustedes pensando, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros nos dan un diagnóstico? Básicamente es como un baldazo de agua fría, ¿no? En algunas ocasiones para algunos papás y mamás que lo han referido como tal es un alivio. Para algunos ha sido un alivio, es como de, bueno, por fin le puedo poner un nombre a algo que tenía mi hijo y que observaba, pero que no sabía qué era. O sea, yo no sabía ni qué era. Y hemos tenido experiencias con abuelitas, me tocó una abuelita muy linda, que me dijo ya, hasta que mi nieta le dieron el autismo, yo en la vida había escuchado que era el autismo, o sea, no sabía ni qué era. Pero bueno, ya tengo un nombre y ya sé por qué mi nieta actúa de esta forma. El diagnóstico nos ayuda a abrirnos la mente de decir, ok, ya sé qué es, ya sé, entonces por dónde puedo trabajar, ¿no? Cuando a nosotros nos dan un diagnóstico, va a haber, yo les decía que es como un baldazo de agua fría, y a lo mejor un poquito puse esta imagen como, se me figura como una película, que siento que de pronto puede pasar como en cámara lenta, como de, ¿qué me estás diciendo? Porque una cosa es que nosotros pensemos, creo que podría ser autismo, ¿no? Porque ya hay mucha información en internet y nos metemos y googleamos, y entonces por ahí nos dice que posiblemente es autismo, y a lo mejor pensamos, bueno, posiblemente es autismo, aunque no sabemos qué es el autismo todavía. Pero entonces cuando nos dan un diagnóstico, ya lo tenemos ahora sí que por escrito y ya vemos ahí, vamos a pasar por diferentes emociones, ¿no? Entre las emociones que nosotros vamos a encontrarnos en ese momento,
Puede ser el de enojo, y el de enojo es enojarnos con todos, inclusive con la persona con la que nos dio el diagnóstico, ¿no? O sea, yo sé que puede haber muchas personas que me pueden estar odiando ahorita, ¿no? Porque yo les di el diagnóstico, ¿no? Entonces es como de, no, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Puede haber emociones de coraje, de tristeza, de preocupación, de miedo, de culpa. La culpa es una emoción que de pronto por ahí, si no la sabemos trabajar, puede tener otras consecuencias, ¿no? Porque luego nosotros nos ponemos a pensar. Sí, estaba yo diciéndoles al inicio de la plática que empezamos a tener sueños y proyectos con este bebé que van a nacer. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico, lo primero que hacemos es voltearnos a ver a nosotros y pensar, ¿qué fue lo que hice, no? O sea, algo hice mal yo. O sea, estoy segura que fue porque a lo mejor un día, que en una reunión, cuando yo todavía no sabía que estaba embarazada, me tomé un vino, ¿no? Entonces es culpa, fue mi culpa, mi hijo está así porque es mi culpa, algo hice yo mal, a lo mejor no me tomé un medicamento, a lo mejor me dieron un medicamento porque yo todavía no sabía que estaba embarazada y entonces empezamos a sentir esa culpa. Y luego tenemos dudas porque justamente como no sabemos qué es el autismo, podría ser como algo catastrófico en nuestra mente, o a lo mejor ya conocemos a alguien, algún vecinito, que a lo mejor es un niño que tiene muchas características que en cuanto pensamos, eso es el autismo. Entonces pensar que nuestro hijo va a estar así, y las dudas, no, bueno, va a estar así toda la vida, se le va a quitar, algún día va a cambiar, ¿qué va a pasar? Hay una confusión de todo y una incapacidad de aceptar, porque la mente se va a de alguna forma proteger y decir, no, eso no está pasando. O sea, inclusive podría ser que al día siguiente uno piense, no, a lo mejor lo soñé, no fue cierto. Entonces, además de todas estas emociones que nos llega con el diagnóstico, empezamos a tener un montón de dudas, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque luego los papás nos han preguntado, bueno, ¿y ahora qué hago? Esa es una parte muy, muy complicada con los papás porque es, bueno, ya tengo este diagnóstico, ya me dice que sí, que mi hijo tiene autismo, ¿y ahora qué hago? O sea, necesito que me digan. Porque imagínense si cuando nosotros nos dijeron que estábamos embarazadas, íbamos a tener un bebé y tuvimos un bebé, pero nadie nos dio un manual de saber qué hacer con un niño con un desarrollo típico. Ahora me estoy imaginando un niño que no va a crecer de una forma típica como los otros niños, pues necesito otro manual. Pero si no me dieron el primero, pues necesito por lo menos que alguien me dé el segundo manual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a crecer? ¿Se va a desarrollar con otros niños? Esto era lo que yo les mencionaba, ¿no? Todo lo que teníamos al inicio, esas expectativas, este entusiasmo, estos sueños que teníamos de alguna forma, pues terminaron, ¿no? Porque eso que imaginábamos nosotros de decir, es que mi hijo a lo mejor va a ser futbolista, y estamos viendo que tiene problemas inclusive motrices, que a lo mejor se le dificulta caminar o coordinar sus manos y sus cuerpos, o sea, ni siquiera nosotros ya estamos pensando, ¿podrá andar en bicicleta? ¿Va a poder correr bien? Entonces todo esto comienza a cambiar y alterar el círculo familiar. ¿Por qué altera el círculo familiar? Porque todas las personas dentro de la familia pues ya tienen aquí su dinámica, hacen algo y luego de pronto nos encontramos con este diagnóstico. Cada miembro de la familia lo va a asimilar de una forma diferente, porque cada uno somos diferentes y nuestra historia de vida nos va a hacer que tomemos el diagnóstico de una forma. Posiblemente papá lo va a tomar a lo mejor más a la ligera, a lo mejor mamá va a estar más preocupada de decir, a ver, el tiempo es oro, necesito meterle una terapia a las 9, otra a las 11, otra al mediodía, a las 5, a las 6, a todas las horas. Y todo lo que me digan lo voy a hacer, ¿no? Cada quien va a tener que gestionar estas emociones de forma independiente, ¿no? Va a haber un estrés definitivamente, va a haber estrés porque la dinámica se va a romper. Nos vamos a encontrar que dentro del mismo círculo familiar, desafortunadamente algunos miembros de la familia no lo van a aceptar tan fácil. Inclusive podría ser que los abuelos también digan, no, tu hijo no tiene nada, así eras tú de chiquita también. Porque también de pronto lo confundimos con una parte de personalidad del autismo. No es que papá así era o mamá así era. Pero ojo acá, posiblemente que mamá y papá también tienen autismo, ¿no? Pero nosotros nos estamos confundiendo como que es una característica de personalidad. Y no, es una característica como tal del autismo, ¿no? Entonces,
¿Qué va a suceder de pronto en este desarrollo del pequeño? Que posiblemente va a tener alteraciones del sueño, pero más marcadas que las de un desarrollo típico de un niño. O sea, posiblemente no duerme toda la noche y uno pensaba que era parte de los bebés, así eran. Bueno, es que yo sabía que no dormían, pero nuestro bebé de verdad no duerme. O sea, duerme 2 horas y está despierto todo el tiempo. Va a tener hipersensibilidad o hiposensibilidad a algunos estímulos sensoriales y esto también lo puede alterar y ocasionando problemas de conducta. ¿Y qué decimos problemas de conducta? Que más bien son desregulaciones sensoriales, pues las famosas rabietas que decimos, ¿no? Y entonces por ahí alguien de la familia va a decir, no, tu niño no tiene nada, lo que pasa es que está mal criado. Es que anteriormente cuando nosotros nos educaron es que era la famosa chancla y entonces lo único que necesita tu hijo es que me lo prestes un fin de semana. Esta es un clásica. De verdad es que tú préstamelo un fin de semana y vas a ver cómo yo en una semana te lo arreglo al niño. Nada más necesita que le demos ahí chanclaterapia, ¿no? Porque es lo que funciona. Pero el niño no, el niño tiene desregulaciones sensoriales que pueden ser, ya dijimos, hipersensible o hiposensible. Trastornos alimentarios. Entonces, ¿se imaginan cómo va a ser la dinámica si tenemos a un niño que no come nada o que lo que comía lo dejó de comer o que ya se hizo piqui para la comida? Todo esto se reduce a estrés familiar. Va a haber un estrés en la familia que necesitamos también resolverlo. El tema que estamos viendo hoy tiene que ver con el duelo. Normalmente nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra duelo y proceso de duelo como en la pérdida de algún ser amado cuando fallece. Por lo general lo relacionamos con eso, pero el duelo se va a referir justo al estado de aflicción relacionado con la pérdida de un ser querido en efecto, pero también aplica en otros procesos psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de pérdida. Y esa pérdida puede ser desde un fracaso escolar, un divorcio, rechazo inclusive de los padres, problemas familiares, expectativas, la salud. La salud también es algo que nosotros tenemos que manejar como un duelo, ¿no? Diagnóstico de una enfermedad o de un trastorno, en este caso del diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos manejar también un diagnóstico de autismo como un proceso de duelo, porque precisamente en la primera diapositiva yo les decía que una mujer cuando va a tener a su bebé, y también estamos hablando de familia, también entra papá, tiene esas expectativas, y cuando todo eso se destruye, como tal tienes este proceso de aflicción ante esta pérdida. ¿Qué es la pérdida de ese hijo que yo estaba idealizando? Que ya no va a ser, o sea, que yo les decía ahorita, yo tenía ganas de que fuera futbolista y lo estoy viendo que se le complica caminar inclusive. Entonces estoy teniendo una pérdida de esa idea que yo tenía de mi hijo, ¿no? Y como tal lo tenemos que manejar. Con respecto al duelo y a los procesos de su duelo, hay diferentes autores con diferentes visiones o posiciones. Hay una que me gusta y es muy conocida, que es la de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que posiblemente ya lo han escuchado. Ella mencionaba que había 5 etapas en el duelo. La primera era la negación. Esta viene después del shock. Podríamos decir que el shock es la primera parte cuando nos entregaron el diagnóstico ya escrito, ¿no? Y que dice, con base a los estudios, a las pruebas aplicadas, a la entrevista y con base en el DSM-5, concluimos que fulanito de tal tiene un trastorno del espectro del autismo. Y entonces ahí es cuando nos cae todo les decía, baldazo de agua fría, y estarlo viendo ya escrito, todo junto, con el nombre de nuestro hijo, estamos ahí en shock, ¿no? Pero después de esto podríamos pasar a la negación, ¿no? No, posiblemente él se equivocó, a lo mejor no sabe, yo lo veo como que era con muy poca experiencia, voy a ir con alguien más a que me diga, porque estoy en la parte de la negación, aunque posiblemente hay algo adentro de nosotros que sabe que sí es eso, ¿no? Porque tenía estos signos que se observaban de pequeñito y todo apuntaba que sí, pero nos estamos negando. El problema con la negación y el problema con cualquiera de las emociones que podemos sentir y que son normales, ni siquiera tiene nada de malo como tal ninguna de estas fases. El problema es cuando nos quedamos ahí.
O sea, podemos pasar de una a otra, también eso es otra cosa, no es lineal, pero no quedarnos en la misma. ¿Qué sucedería si nos quedáramos en la negación y decimos, no, no es cierto, mi hijo no tiene nada? Y que llega a suceder. Desafortunadamente sí pasa mucho y es muy seguido, ¿no? No, no es cierto, no tiene. El hecho de que nosotros nos quedemos en la negación es que no nos va a permitir movernos hacia hacer algo hacia nuestro hijo, porque decimos que no tiene nada, entonces si no tiene nada, ¿yo por qué voy a hacer algo? Entonces no hago nada. Y pasa el tiempo, ¿no? Entonces, justamente la negación va a hacer que no tomemos buenas decisiones. Y como pensamos que esto es pasajero, y luego pensamos que a lo mejor entrando la adolescencia se le va a quitar, entonces no hacemos nada, no nos movemos hacia hacer algo. El número 2 sería la ira. Les mencionaba que esto no es que vaya a pasar así exactamente, ¿no? Tampoco es como para que los veamos. Ah, mira, ya pasé la negación, la ira, voy por la negociación. No, sino que son emociones que se van a ir dando. Desde este enfoque, lo decía la doctora Elizabeth, que así era. Luego viene el enojo. El enojo y todas las emociones, porque son un montón de emociones y nos peleamos con ella. Parece que como que la única que queremos, o es la que se ha romantizado, es la de la felicidad. Como que tenemos que estar felices todo el tiempo. Que inclusive estar felices todo el tiempo podría llevarnos a otras cuestiones, ¿no? O sea, no podemos estar todo el tiempo así. Todas las emociones son buenas, pero nos peleamos con las negativas y queremos nada más las positivas. Pero no tiene nada de malo estar enojado. O sea, inclusive enojarse con el especialista o con el médico que le dijo que el niño tenía algo, es normal, o sea, es una reacción normal del ser humano. Uno tiene coraje, yo tengo coraje contigo porque tú me acabas de decir que mi hijo tiene autismo y a lo mejor te voy a odiar toda la vida. Sí sucede, a mí me pasó que una mamá de verdad ya no me podía voltear a ver, era como que veía, yo sentía así como que su mirada, yo decía, bueno, es que yo le hice unas pruebas y así salió, ¿no? Pero es normal esto, yo lo entiendo perfectamente, porque tú tienes coraje y alguien, ahora sí que es como luego dicen, no es quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Yo sé que el especialista no es el responsable, pero estoy enojado con alguien y voy a enojarme con un montón de gente, ¿no? El enojo es una reacción saludable y expresarla es muy bueno. No hay que detenernos a la parte de porque es que luego también nosotros como mujeres y como mamás es muy complicado porque queremos que si yo me enojo de esto, es como decir que no quiero a mi hijo porque estoy enojada por lo que él tiene. Pero no estoy enojada con mi hijo, estoy enojada con lo que él tiene y porque ya dijimos que esto está afectando la dinámica familiar y yo no duermo, entonces imagínense una mujer que no duerme, que el niño no está comiendo, entonces todo este estrés es, estoy enojada. Y decir que estoy enojada no tiene nada de malo. Necesitamos buscar estos espacios donde tengamos que externar nuestras emociones para que no se queden ahí, porque ya dijimos, si se queda ahí esta emoción, entonces sí nos puede tener repercusiones en la salud, ¿no? Tanto en la salud física como en la salud psíquica, ¿no? Y luego viene la negación. En la parte de la negación a veces va acompañada de esta culpa. Queremos que la vida vuelva a ser como era antes. Es como querer regresarnos al momento en que estábamos embarazadas y decir, es que si me dieran la oportunidad de regresar a ese tiempo, a lo mejor donde yo sí me fui a una fiesta y me tomé una cerveza y estoy segura que ahí fue. O sea, quiero que alguien me regrese a ese momento y no hacerlo. O sea, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar todo, ¿no? Queremos cambiar el diagnóstico de nuestro hijo y queremos regresar a ese momento donde pudiéramos hacer el cambio, ¿no? Y luego encontramos la fase 4, que es la depresión. Es como tristeza, depresión. La tristeza también es normal que nos sintamos tristes porque todo lo que habíamos pensado acá, todos esos sueños que teníamos y que todo eso ya no va a ser, nos pone tristes porque cómo la va a pasar nuestro hijo y cómo la estamos pasando nosotros y cómo la está pasando el círculo familiar. Entonces nos pone tristes. El problema es que si nos ponemos tristes, y ya les decía, con las otras emociones, no importa que nos pongamos tristes, pero tenemos que salir de ahí. Si no salimos de la tristeza, entonces podemos empezar a migrar hacia la depresión. Y hacia la depresión nos puede llevar a otras cosas también que son negativas, ¿no? Ya ideaciones suicidas en un caso ya muy extremo. Y esto ha sucedido de verdad, es que no tenemos que dejar de lado esta parte. No sé si por ahí han escuchado historias. Hace relativamente
poco, yo creo que, no sé, 3, 4 meses, yo por ahí escuchaba una historia de una mamá, creo que fue en España, si mal no recuerdo, de 80 años, con un hijo de 60 años aproximadamente, con un diagnóstico de un autismo severo. Y pues bueno, ya le hizo algo a su hijo, pero ya estaba cansada de estarlo cuidando por tanto tiempo. Cada vez que yo veo historias de ese tipo, que inclusive mamás que, es que no puedo utilizar a lo mejor esa palabra, pero pues matan a sus hijos y se suicidan, hacen eso. Yo me imagino en este punto o sea, quiero pensar cómo se sentían ellas, tan desesperadas, de no encontrar una solución y sentirse impotentes ante algo que las rebasa, y que la solución es esa, porque no estamos nosotros atendiéndola desde la base, desde que se realiza. Cuando nosotros tenemos coraje, tristeza, odio, todas esas emociones son normales. Lo malo es que se queden en nosotros y empiecen a crecer ahí, porque esa emoción va a crecer hacia algo negativo. Entonces sí necesitamos atendernos y saber qué fue lo que pasó, porque yo me imagino esta mamá, o sea, el grado de desesperación de decir, híjoles, yo me voy a morir antes que mi hijo, ¿y quién lo va a cuidar si yo soy la principal cuidadora? Y los cuidadores de pronto no hacemos caso a atendernos nosotros, porque nos volvemos cuidadores 24/7 y nos desgasta emocionalmente, y necesitamos hacer algo al respecto también, ¿no? Nuestra salud es importante para poder acompañar a nuestros hijos, ¿no? O familiares. Y luego venía el número 5, que era la aceptación. ¿Hacia adelante? Una preguntita. Sí. En este caso... A ver, te voy a poner el micrófono para que se escuche. Gracias. ¿Cómo podemos distinguir o diferenciar? Yo, por ejemplo, soy mamá de una pequeña autista, pero sin embargo yo sabía desde que mi hija tenía antes del año que era autista. O sea, yo dije, es autista. Sin embargo, en todo el trayecto a mí me decían que no era autista. Es que su hija no es autista. Es que su hija no es autista. Y especialistas, o sea, especialistas. Yo llegué a visitar fácil unos 5 especialistas y me decían que solamente era un trastorno de ansiedad generalizada, o incluso con un trastorno explosivo intermitente, o sea, muchos diagnósticos. Entonces, durante todo ese trayecto, yo lo que quería era que me dijeran que sí era autismo, porque yo ya lo sabía. Yo decía, es que mi hija es autista. Sin embargo, en todo ese tiempo, pues yo no me quedé ahí, o sea, yo atendía a mi hija, la llevaba a terapias, porque ella caminó también tarde, terapias de lenguaje, física, terapia ocupacional, o sea, un montón de cosas. Apenas a mi hija me la acaban de diagnosticar con autismo. Ella ya va a cumplir 12 años y apenas tengo como 6 meses. Sí, su hija es autista. Desafortunadamente, lo que yo quise hacer es, inicié por fuera, por lo particular, porque dije, es más rápido. Pero no, en mi caso salió contraproducente, o sea, fue al revés, porque yo por querer que fuera más rápido, no, o sea, me decían, no. Y resulta que el diagnóstico me lo dieron en el instituto, o sea, en el IMSS, pues, o sea, en el centro médico, ella ya me la atienden, y ahí fue donde ya me dieron el diagnóstico. Entonces, en todo ese lapso de tiempo, pues fue como un duelo, pero no vivido como tal, o sea, porque a pesar de que yo ya sabía que era autismo, aún los especialistas me decían, no, es que todos los hijos son diferentes, porque tengo un hijo mayor también, y mi hijo, él todo lo contrario a mi hija, o sea, él incluso hasta caminó antes, habló antes, o sea, es todo lo contrario a mi hija, ¿no? Entonces me decían, es que no todos los niños son iguales, bueno, así como lo mencionaba, ¿no? Pero aquí mi pregunta va enfocada hacia cómo distinguir, porque yo aún con las crisis de mi hija, pues me es difícil, de repente lloro todavía porque de impotencia, ¿no? Entonces, aquí como replanteando esto es cómo saber distinguir si todavía sigo yo en ese duelo o ya es como una parte de un cansancio cotidiano, porque hay momentos que me siento cansada literalmente y hay momentos que quiero salir corriendo. Digo, yo no puedo con esto. Y sé que obviamente tengo que continuar, ¿verdad? Pero, y sé que vivo al día a día, pues, o sea, digo, un día a la vez, hoy ya la libré, mañana será otro día, ¿no? Entonces, ha sido pues muy complejo para toda la familia, mi esposo, mi hijo,
y abuelos y demás, ¿no? Pero le digo, a pesar de que yo ya lo sabía y que todo el tiempo lo supe, a partir desde que me dieron el diagnóstico, o sea, 6 meses, era como esa confirmación de ya, como que necesitaba esa palabra que me dijeran, sí, sí es autista, para yo poderlo como procesar y poderlo trabajar como debe de ser. Entonces, vuelvo otra vez a preguntar, ¿cómo saber si sigo yo en ese duelo o es como parte de mi cansancio cotidiano, pues de que hoy estoy cansada, hoy simplemente no quiero, o sea, y es válido pues porque son emociones normales, ¿no? Pero sí está esa parte de que ¿cómo puedo saber si sigo trabajando yo ese duelo? ¿Ya lo superé o es parte del día a día? Gracias. No, gracias a ti, al contrario. Lo que acabas de decir es muy importante. Eran 4 puntos, espero que no 3, que no se me pasen. El duelo en un diagnóstico de autismo no es el típico duelo que tiene uno, por ejemplo, con una pérdida, ya lo decíamos, la pérdida de un ser querido. De pronto pasamos por estas mismas fases, pero sabemos que esa persona ya no va a regresar. En el caso de un diagnóstico y específicamente en el de autismo, es un duelo más complejo, porque no es algo que se cierra, sino que sigue estando ahí, y ahí es como una especie de espiral, o sea, vuelves a sentirte igual y luego vuelves a cambiar. Y cada etapa del desarrollo de los niños vas a vivir otro nuevo duelo, y tienes que aprender a manejarlo. Siempre se recomienda que sea con un especialista, tanatólogo, pero que tenga también la visión de lo que es el autismo, para dar esa respeto de que tiene autismo. La persona es muy triste que haya especialistas diciendo no, que no tienen nada, que no es eso, que es otra cosa. En el caso de las mujeres es bien complicado hacer diagnósticos de autismo, porque inclusive las pruebas que están estandarizadas están más utilizadas en hombres, porque se dice que las estadísticas son por cada 4 hombres había una niña, pero más bien no estaban diagnosticadas las niñas, y en las niñas es bien complicado. De verdad es bien complicado hacer un diagnóstico, pero al final me da gusto que lo hayas obtenido, pero definitivamente la cuestión del duelo es algo que se va a estar abriendo todo el tiempo. Se va a abrir cuando tú lleves a tu hijo al preescolar o a la primaria y veas que los otros niños ya están hablando o que ya tienen avances. En ese momento vas a volver a sentir estas partes del duelo, de decir, o sea, coraje, porque el otro niño sí habla y el mío no. Y luego es toda la escuela, o sea, el nivel de primaria, y luego en la secundaria va a ser otra vez, y desafortunadamente no se va a acabar. O sea, va a seguir así, es cíclico, y además cuando esté en otra etapa del desarrollo, va a volver a abrir eso, porque entonces mi hija se va a casar, mi hija va a tener hijos, y es otro duelo, porque estábamos hablando de las expectativas que teníamos en un inicio con un hijo, y uno como madre, la expectativa que tiene o el sueño y todo esto que tú piensas es que mi hijo va a crecer, va a ir a la universidad y a lo mejor va a ser médico, a lo mejor va a ser abogado y luego va a encontrar un buen trabajo y se va a casar y va a tener hijos y yo voy a ser abuela y voy a tener 5 nietos. Y cuando te dan un diagnóstico, es que todo eso se acaba. Es que posiblemente mi hijo a lo mejor va a tener dificultades para relacionarse con las personas, y las va a tener muchas dificultades para relacionarse con las personas, con sus iguales. Posiblemente no va a tener a lo mejor amigos cercanos, entonces dices, híjoles, yo quería que tuviera una novia, posiblemente no va a tener novias, a lo mejor sí va a tener una, pero quién sabe si se va a casar, quién sabe si va a tener hijos, o sea, todo eso, y vuelves a entrar en esta etapa del duelo, porque es otra vez coraje, es tristeza, es desesperación, es que si yo pudiera, es que quiero regresar el tiempo y quiero volver a hacerlo todo. Entonces imagínate, y eso además te lleva a un desgaste emocional. Por eso es importante siempre atender, y eso es para otro tema, pero la atención de un cuidador se está dejando de lado, porque nosotros pensamos que como mamás tenemos que ser las supermamás y aguantar todo eso por nuestros hijos, porque además así es, ¿no? Es que yo quiero lo mejor para él, pero eso a mí me está desgastando. Pero el hecho de que yo pensar de que necesito mis días de descanso, o sea, me siento mal, ¿no? Es como de, ay, ¿por qué estoy descansando? Yo debería estar haciendo algo, o sea, si no estoy haciendo algo, estoy perdiendo tiempo valioso. Pero es que hay que aceptar con amor hasta qué punto somos capaces de hacer algo y hasta qué punto ya no podemos hacer nada.
Sucede mucho en niños, por ejemplo, que no tienen lenguaje, que es más difícil trabajar con los papás la aceptación de que el niño que tienes ya no va a hablar. Y ahí de pronto sí es muy tajante, ¿no? O sea, es que tienes un niño con tal edad y no ha dicho ninguna palabra y no habla. Entonces necesitamos trabajar a la familia para que la familia acepte que ese niño no va a hablar y que le tenemos que brindar un método alternativo de comunicación, porque el hecho de que no verbalice no significa que no tiene nada que decir, pero necesita el medio para poderse comunicar. Entonces sería mejor buscar esta parte. Esa es otra parte también con los niños que no hablan, que no tienen lenguaje. Los papás se cierran a pensar, no es que mi hijo va a hablar, en algún momento va a hablar. Y yo me puedo imaginar esta frustración que debe sentir uno, porque digo, yo también soy mamá. Y lo que uno espera como mamá es el momento en que justamente tu hijo voltee y te diga, mamá, mamá. Tengo una amiga que aprecio mucho, tiene una asociación, porque su hijo es autista. Dice, yo no he escuchado a mi hijo que me diga mamá. O sea, tiene 15 años el niño y dice que una vez como que escuchó. Entonces se puso contentísima porque dijo, sí, es que dijo mamá. O sea, ya ni siquiera es que diga una oración completa. Entonces todo eso siempre nos está llevando a estos duelos. O sea, es esta pérdida de ni siquiera escuchar a mi hijo que diga mi nombre. O sea, o que me diga mamá. Y es sentirte frustrada porque luego, desafortunadamente sucede esto mucho con el medio de las mamis con autismo, que hay una especie también de comparación, ¿no? Yo lo veía en la asociación que de pronto estaba aquí una mamá con su hijo y tendemos a hacer esto no de forma mala, pero las otras mamás están sufriendo también en su propio duelo las cosas que están viviendo. Pero volteaban y decían, ¿tu hijo no habla? Tu hijo no habla. El mío sí. O hacen esta aclaración de decir, sí, mi hijo tiene autismo, pero es nivel 1, ¿eh? O sea, nivel 1 no es lo mismo que el nivel 3 ni el nivel 2. O sea, aquí hay diferencias. Ajá, exactamente. ¿Te puedes imaginar el dolor? A ti, qué linda. Qué linda, gracias, te esperamos, sí. Bye. Entonces imagínate qué dolor y qué fuerte es para una mamá que diga eso, o sea, que alguien que sabe lo que es tener a un niño con autismo y que digan que es diferente por esta parte, porque tú como mamá estás teniendo tu propio duelo, tus propios miedos, tus propias, o sea, se te rompió el corazón otra vez en ese momento, ¿no? Sí, porque alguien te está recordando que tu hijo es diferente y que así es, ¿no? Y vuelves a abrir este duelo. Por eso necesitas así trabajar mucho y siempre desde el amor y el respeto. Eso debe de ser bien importante porque cada quien vamos a vivirlo diferente, ¿no? Y lo que te mencionaba, y cada etapa va a ser diferente. Y si tú pensaste que ahorita a los 6 añitos de tu hijo ya fuiste a terapia con tu tanatóloga y lo estás manejando y dices súper bien, no sabes, es que cuando vaya a la secundaria va a ser otra situación similar. Y cuando crezca y veas que tu hijo no se está casando y no está teniendo hijos como los demás, otra vez va a ser lo mismo, se vuelve a abrir esto, ¿no? Y necesitamos trabajarlo y trabajar también con el cuidado a las personas que son cuidadoras es muy importante. Manejar un duelo es aceptar la pérdida o diagnóstico como una realidad. O sea, esta es mi nueva realidad, esto es lo que tengo, aquí estoy, pero eso nos va a mover, esa realidad, esa nueva realidad, nos va a mover hacia algo más y hacia un objetivo. Por eso es importante que tengamos el diagnóstico lo más pronto, porque eso nos va a ayudar a hacer una intervención y saber qué ayuda les vamos a brindar. Si nuestro peque todavía no habla, entonces le voy a brindar un sistema alternativo de comunicación. Eso lo va a ayudar también con su desregulación emocional, porque no se va a frustrar, porque me puede decir lo que siente, lo que quiere y todo eso, entonces eso lo va a ayudar, ¿no? El proceso siempre va a depender de cada persona porque tiene que ver con nuestras herramientas que tenemos como seres humanos a lidiar con los cambios, ¿no? No hay una secuencia de las fases, lo que yo les mencionaba, no es como de que, a ver, mira, ya pasé la primera, ya nada más me falta la que sigue y ya acabé, ¿no? Ya estoy del otro lado. No, porque esto puede ir cambiando y puedes regresar otra vez y ese círculo se vuelve a abrir cuando sucede algo que no está logrando tu pequeño, porque estábamos hablando de las expectativas que teníamos de nuestro hijo y eso está cambiando. Aquí, por ejemplo, quise poner varias situaciones que son diferentes en cada persona y en cada entorno familiar.
Por ejemplo, recibir la noticia, cómo la recibimos, el desconocimiento, qué tanto conocemos del autismo, el apoyo que tenemos de pareja, porque luego de pronto, además de tener un diagnóstico, tenemos una ruptura familiar. Entonces papá ya se fue, ya estoy yo sola, a lo mejor mis propios padres piensan que mi hijo también está malcriado, y entonces todo esto me está a mí ocasionando muchas dificultades que tengo que valorar, ¿no? Saber en dónde estoy, qué tanto nos comunicamos en la familia, qué tanta apertura hay de eso, porque de pronto en parejas que siguen aún juntas, papá y mamá, de pronto no hay una comunicación y yo no le expreso a mi pareja cómo me siento, yo no le explico que esto que está tomando de terapia, a lo mejor a mí yo no estoy de acuerdo, o yo no quiero que lo atiendan así a mi hijo de esa forma, pero no lo exteriorizo, y eso empieza a traer dificultades. La dinámica familiar y los roles también es otra cosa bien importante. A lo mejor yo como mamá tenía una carrera y la tuve que dejar para atender a mi hijo 24/7. Y eso también son pérdidas para mí que necesito también trabajar, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para afrontar estas situaciones a las que nos estamos presentando, ¿no? La aceptación cognitiva nos va a llevar a una aceptación, o sea, necesitamos saber dónde estamos, vamos a aceptarlo, y esto nos va a mover a la intervención, que es lo más importante al final, porque yo les decía que si nos quedamos en alguna de estas etapas y ahí nos quedamos y ya no nos movemos, ya no vamos a hacer nada y ya no vamos a intervenir de la forma que necesita nuestro hijo para que tenga las herramientas para salir adelante cuando él crezca, ¿no? Porque siempre pensamos, ¿para qué son las terapias o todo lo que hacemos con nuestros hijos? Para mí siempre ha sido así y yo lo manejo con los papás mucho. Bueno, al final yo lo veo así, al final mi meta allá a lo lejos es que mi hijo sea independiente y autónomo, porque la independencia y la autonomía es igual a calidad de vida. Entre más una persona sea independiente, que no depende de alguien que lo esté cuidando, va a tener mejor calidad de vida porque no necesita de apoyo de alguien. Entonces ese es nuestro objetivo al final siempre, que nuestro hijo sea independiente, autónomo, porque eso le da igual la calidad de vida. Entonces cualquier intervención que nosotros tengamos en mente, pues va encaminada hacia eso, ¿no? A lo mejor tiene dificultades de relaciones sociales, entonces meterlo a un taller de habilidades sociales. Tiene dificultades para expresar sus emociones, trabajarlo en terapia también para que pueda exteriorizar sus emociones. No solamente manejarlas, sino exteriorizarlas, conocerlas. A veces ni siquiera le podemos poner nombre a la emoción que tenemos. No sé qué tengo, siento algo, pero no sé. Entonces trabajar en donde lo sientes, a lo mejor con una terapia de mindfulness que nos ayuda a autorregularnos, a ubicar nuestras emociones, ponerles un nombre y saber manejarlas, ¿no? Ok, entonces, bueno, al final, pues es eso, ¿no? Esto nos lleva a la intervención. Y ya para cerrar, rescaté esta frase que me gustó, que dice, no me quites el duelo. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Entonces, es normal que nosotros nos sintamos de todas esas emociones, pero más allá de saberlas y reconocerlas es hacer algo al respecto con eso, ¿no? Entonces, pues con esto cierro mi participación. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si quedó por ahí alguno pendiente de lo que me dijiste, porque tenía como varias cosas en la mente, pero sí, ¿alguien más? Sí, a ver, por acá. Gracias. Hola. Mi pregunta es desconocida totalmente del tema, ahorita ya no tanto, pero ¿hay alguna forma de poder detectar en el embarazo o que va a salir con autismo o cómo se provoca el autismo? Okay. No, definitivamente hasta ahorita no hay algo como que pueda hacer una prueba, algo así, porque si partimos de que el autismo no es una enfermedad, sino una condición, es multifactorial, no es una sola cosa. Lo que se sabe hasta ahorita del autismo es que sí tiene una carga genética, pero por ejemplo, para identificar qué gen fue el que interfirió, ya sea de mamá o de papá, pues nos estamos hablando de más de 21 genes. Entonces, como que saber cuál específicamente,
pero tiene mucho que ver con la famosa epigenética. No sé si han escuchado hablar un poquito de este término. La epigenética es eso que pasa cuando, me gusta mucho explicarlo de esta forma. Cada ser humano tiene como su propia información genética, ya cargada de mamá y de papá. Pero ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, nacimos en la misma familia, mi hermano y yo, pero yo como saludable, él no? Yo hago ejercicio, él no. Todo eso va a empezar a cambiar justamente los genes, aunque los dos veníamos como de la misma carga genética y crecimos donde mismo, pero nuestra forma de vivir fue diferente y esto empieza a cambiar. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el autismo? Bueno, hay una carga genética, pero si yo, por ejemplo, por eso cuando se hace una evaluación preguntamos información pre, peri y postnatal. O sea, ¿qué sucedió antes de que mamá y papá se embarazaran? ¿Cómo era el estilo de vida de cada uno de ellos? ¿Era saludable o no? ¿Fumaban, tomaban, se drogaban, o sea, consumían sustancias o cosas así por el estilo? ¿Qué sucedió cuando se embarazaron durante el embarazo? Porque según el DSM-5 que estuvimos revisando acá, que yo les decía que es como sacamos un diagnóstico, dice que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto del neurodesarrollo? Es que el desarrollo del cerebro, a diferencia de los animales, el del ser humano, se sigue desarrollando no solamente durante el embarazo, sino cuando nace el niño y sigue creciendo, el cerebro se sigue desarrollando hasta los aproximadamente 24 años, imagínate. O sea, todo ese tiempo el cerebro se está desarrollando. Entonces, si nos dice que es un trastorno del neurodesarrollo, es algo que sucedió durante y cuando creció, algo sucedió. Entonces, a lo mejor cuando estaba embarazada no hubo los cuidados, o también sucedió que cuando nació nuestro pequeño dejó de respirar. Entonces no le llegó el oxígeno, el suficiente oxígeno al cerebro y dejó del niño de respirar y ya hubo un daño neurológico cuando el pequeño acaba de nacer, ¿no? Y luego tenemos pequeños que nacieron con alguna condición médica y eso los obliga a estar en el hospital durante a lo mejor a veces hasta los primeros años de vida y que se les dejó de estimular. Y cuando un niño nace, que estábamos viendo acá el desarrollo del niño, es que empieza a caminar y empieza a aprender. Las primeras etapas del desarrollo son sensoromotores. Yo me muevo y conozco el entorno y aprendo a moverme ahí, pero tenemos un bebé en una cama con respiradores, nadie lo toca, nadie le habla, nadie voltea, no hay una información que el cerebro esté teniendo, porque el cerebro se alimenta de sensaciones y a través de los 8 sentidos que tenemos. Y entonces imagínate un bebé en una incubadora sin nadie, no hay estímulos, no se mueve. Entonces todo eso le va a ir sumando a algo que ya podría tener una carga genética. Entonces ahí podría entonces tener a una persona ya con diagnóstico de autismo un poquito más grande. Entonces, así como en el embarazo saberlo, no, porque no hay una prueba como tal que diga es positivo o negativo, no, sino que como es justamente un trastorno del desarrollo cognitivo, entonces algo va a suceder que nos empiezan a aparecer las señales de alerta en los primeros años de vida, o a veces no, a veces puede uno, yo les decía, el tercer escenario es aquel el que más o menos estamos ahí llegando a los 40, 50 años y ni siquiera nos dimos cuenta. O sea, puede ser que una persona se muera sin saber que tenía autismo, pero batalló toda su vida tuvo problemas, un montón de problemas, pero ahí medianamente lo estuvo llevando. Entonces, pues sí tiene que ver es multifactorial. Por eso también creo que no lo vimos muy bien, pero en el diagnóstico es multidisciplinario. O sea, es descartar que no tenga esto. A ver, esto no es, ya dijimos, no está sordo, no es esto, no es aquello. Entonces, ¿qué sí es? Y las pruebas es lo que nos arrojan, ¿no? No sé si te da sentido. ¿Sí? Me surgió otra pregunta, no sé si puedo preguntar. Entonces, ¿una persona puede todavía desarrollar autismo hasta los 24 años? ¿O eso es desde niño? No es que pueda de pronto aparecer alguien con autismo en algún punto. Se puede, la persona que tiene autismo va a nacer con autismo. La cosa es que si se observa desde pequeño o no se observa y pasa como desapercibido, porque depende también qué herramientas ha adquirido para de alguna forma pues socializar y como irla librando en el mundo, buscando estrategias
para la socialización y todo esto, ¿no? Pero no es algo que de pronto se vaya a dar en algún punto por alguna cuestión, ¿no? ¿Sí? No, pues al contrario. A ver, ¿tienen preguntas por acá? A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, ahorita estoy escuchando, mi nieta nació de 8 meses y estuvo casi un mes en la incubadora después de que nació. Entonces, tiene ahorita 3 años y yo sí he visto varios signos de bautismo, pero como dice uno no lo quiere aceptar. Tiene 3 años y ahorita pues no habla mucho. Sí habla, pero muy poquitas cosas. Entonces yo quisiera saber a dónde la llevo para que me den el diagnóstico, o si es terapia de lenguaje o qué es. Ok. Bueno, en el DIF hay diferentes lugares donde se les puede dar diagnóstico. Hay uno que es en el DIF de Zapopan, que está por la curva de Avenida Tezistán. Si ubicas, ahí nada más tendrías que hablar para entrar en la lista de espera. Hay otro centro de autismo y discapacidad intelectual que está en La Aurora, como que vas de la primera línea del tren ligero, la penúltima en la estación La Aurora, es el centro de autismo. Puedes buscarlo en internet, Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, y meterlo en la lista de espera. Desafortunadamente hay una lista de espera muy grande en el DIF, salvo que yo lo que les estoy mencionando, que van a abrir un nuevo DIF aquí en Zapopan, en Miravallen, creo, no recuerdo muy bien el nombre, dónde está ubicado, pero yo les recomiendo que sigan la página de DIF Jalisco. Ahí dan información. Como es nuevo, todavía no hay lista de espera, ¿no? Entonces ahí podría ser más rápido para que te den ya un diagnóstico, porque la realidad es que o sea, los espacios nos superan de verdad las listas de espera en cualquier espacio donde tú quieras ir a hacer un diagnóstico. Sí estamos hablando de listas de un año y medio, hasta 2 años, 2 años y medio, dependiendo, ¿no? Entonces sí te recomendaría que la anotes para que pueda estar ahí. Por ejemplo, lo que está el tiempo de espera, ¿cómo puede uno ayudarle? ¿Cómo puede uno... Ajá. ¿Cómo intervenir? Salvo que quisieras ir en lo particular a sacar así como el diagnóstico, porque, era lo que yo les decía acá, ¿no? Bueno, es que yo tengo ya el diagnóstico, ¿y ahora qué hago, no? Pues la cosa es intervenir, porque por eso estamos buscando. Yo te recomendaría, como está chiquita, estimulación temprana. Bueno, yo siempre les recomendaba ante la duda de que algo tiene mi hijo, pues los llevo a lugares donde hacen estimulación temprana, porque al final tú estás ejercitando el cerebro de la forma que esté haciendo actividades. O sea, eso es lo más importante, que esté haciendo actividades. Creo que eso sí, hay más espacios más libres donde hay estimulación temprana, o lugares donde puedan hacer tipo, pues sí, actividades de ejercicio, lúdicas, o sea, ejercer el cerebro y el cuerpo, ¿no? Podría ser como una recomendación. Sí, no sé si alguien más tenía otra pregunta. Ya llegó mi compañera, la que va a dar el segundo tema. Si se quieren quedar va a estar genial.